nuevamente poder saludarlos. Continuamos con el 10º ciclo de estudios especializados en comunicación de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, ABOIC. Cedo la palabra a quien estará como moderador en este primer panel, Edgar Dávila, comunicador, educador e investigador especializado en comunicación y desarrollo, comunicación y salud, educomunicación, derechos, protección de la niñez, género y gestión de riesgos y desastres. Y como tal, ha elaborado diferentes materiales educativos. Trabaja por la comunicación enfocada a la transformación social. Preside el capítulo regional La Paz de ABOIC. Adelante, entonces, con este primer panel sobre derechos, ciudadanía y digital y políticas públicas. Muchas gracias, Georgely. Muy buenos días tengan todos ustedes en este 10º ciclo que nos reúne a través de las pantallas. Y para mí es un placer presentar el primer panel de esta nuestra primera jornada, que lleva como título Derechos, Ciudadanía Digital y Políticas Públicas, retos ante la desinformación e infodemia. Las noticias falsas tienen 70% más de posibilidad de ser replicadas. Eso significa que llega más allá, más lejos que las verdades. Y según muchos estudios nos han dicho que el año 2022, sobre todo la población occidental, iba a consumir más de las noticias falsas, y este espacio que se ha generado en nuestro ciclo justamente va a abordar este tema. Están junto a mí 3 grandes especialistas a quienes les doy también la bienvenida, y sin más quiero presentar a Carolina Méndez, que es periodista especialista en fact-checking. Cursó una maestría en estudios sociales latinoamericanos en la Universidad de Buenos Aires y un diplomado en educación superior en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Trabajó en televisión, fue corresponsal de Página 7 en Santa Cruz y editora en jefe del portal de fact-checking Bolivia Verifica. Varios textos fueron publicados en Mongabay, la Red Ambiental de Información, la revista Rascacielos, Periodista por el Planeta y en el libro Prontuario de la editorial 3600. Querida Carolina, adelante por favor para escucharte en el tema de desinformación, un problema de larga data. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación en este espacio. Para mí siempre es un gusto compartir momentos de reflexión sobre la desinformación, que es un tema que a mí me apasiona bastante. Voy a compartirles mi pantalla y por favor me gustaría que me ayuden para corroborar de que está todo en orden. Voy a proceder ahora. Perdón que no logro ver, así que necesito que alguien me diga que sí, que se está viendo todo bien para que pueda empezar. Perfecto. Bien, hoy voy a compartir con ustedes una exposición que me ha gustado mucho preparar, porque cuando hablamos de desinformación, por lo general, pensamos que es un problema nuevo, y cuando escarbamos algunos indicios de cuáles son los antecedentes o los casos icónicos de desinformación, nos damos cuenta de que estamos ante un fenómeno muy antiguo, ¿no? Que si bien tiene algunas características particulares de la época en la que estamos súper conectados, digamos, la esencia misma
es tan antigua como la sociedad. Entonces yo voy a contarles, y tengo mis apuntes en texto para no extenderme demasiado, así que voy a estar leyendo, explicando, mostrando. Y lo primero que les voy a contar es sobre este señor que se llama Edgar Madison Welch, quien 26 días después de los comicios presidenciales de Estados Unidos en el año 2016, irrumpió con un rifle militar y una pistola en una pizzería ubicada en el noroeste de Washington. El lugar se llama Comet Ping Pong, o lo que podríamos traducir como Cometa Ping Pong. Edgar Madison Welch tuvo que conducir 6 horas desde su casa para llegar a la pizzería, pues vivía en Carolina del Norte. Mientras viajaba, le mandó un mensaje a su novia con un versículo bíblico y grabó este video que no sé si logran escuchar, pero se los muestro, está en YouTube. Ahí lo vamos a dejar por tema de tiempo, pero básicamente lo que hace Edgar Madison en este video es explicarle a sus hijas que las ama mucho y que en realidad lo que está a punto de hacer es en pos de la defensa de seres indefensos, que son los niños. Edgar Madison Welch llegó a la pizzería, que estaba como todo el tiempo muy llena de gente, con muchas familias, con niños, un ambiente muy jovial, que era el acostumbrado. Llegó a la pizzería, donde estaban comiendo las pizzas fabulosas, e ingresó eufórico hasta la parte de atrás de la pizzería, seguro de que iba a encontrar un calabozo donde había niños que eran víctimas de una red de trata y tráfico sexual liderada por nada menos que Hillary Clinton, ex candidata presidencial de Estados Unidos por el Partido Demócrata. En la pizzería había solo una puerta que estaba pegada con llave, la cual Edgar Madison Welch hizo volar la cerradura con un disparo certero. Y cuando abrió la puerta, se dio cuenta de que no había ningún calabozo con niños explotados sexualmente, sino un diminuto cuarto que en realidad tenía la función de ser un armario, que era donde los empleados dejaban sus objetos personales. Los empleados de la pizzería empezaron a sacar a toda la gente, a evacuar a los clientes, y mientras tanto llegó la policía para hacerse cargo de esta escena violenta, ¿no? Edgar Madison Welch, después de recorrer la pizzería, de ir a los lugares de la parte de atrás, después de destruir algunos cuadros y buscar incluso en las mesas de ping-pong que tiene este lugar, esta pizzería, las mesas donde los niños van a jugar, las familias van a divertirse, destruyó mobiliario. Después de hacer todo eso, salió con las manos en alto. Esta es la fotografía que está al lado. Y se entregó a la policía. 6 meses después fue condenado a 4 años de prisión y la jueza federal Ketanji Brown Jackson esgrimió que pese a que en su mente el joven creía que estaba haciendo lo correcto, eso no lo excusaba de la conducta temeraria y el daño real que desataron sus acciones. Se preguntarán ustedes
¿Por qué un hombre de menos de 30 años creyó que iba a encontrar una red de pedofilia en una pizzería? ¿Y por qué pensó que tal entramado estaba liderado por Hillary Clinton? Bueno, para responder a eso, necesito presentarles a John Podesta, que es la foto que tienen a la izquierda. Podesta es un abogado y político estadounidense que había sido asesor presidencial de Obama y que el año 2016 fue jefe de campaña presidencial de Hillary Clinton. En octubre de 2016, es decir, un mes antes de las elecciones de Estados Unidos y 2 meses antes del ataque de la pizzería Comet Ping Pong, se filtraron miles de correos de Podesta en el que se develaba un entretejido político con diversas causas rumbo a la disputa para llegar a la Casa Blanca. En medio de esos correos, habían varios intercambiados entre John Podesta y James Alefantis, que es el que está a la derecha. Alefantis es el dueño de la pizzería Cometa Ping Pong. Podesta escribió a Alefantis porque quería que se encargue de la pizza en una fiesta que estaba haciendo el partido para recaudar fondos. Alefantis conocía a Podesta, pues no era raro que hasta su pizzería lleguen políticos, periodistas, cantantes, jueces y personalidades de todo tipo. La pizzería, según los propios comentarios que hay en internet, sirve realmente, tenía como una atención muy cálida, pero además una pizza excelente, ¿no? Entonces era un lugar bastante concurrido porque había siempre una satisfacción en los clientes. Si bien todos los correos intercambiados entre Podesta y Alefantis hablaban de pizza y eran completamente inofensivos, todo ese material fue utilizado para tejer una robusta teoría conspirativa que aseguraba que el término pizza era un código secreto para decir niños para violar. Entonces, pizza de queso o cheese pizza era por sus iniciales child pornography, es decir, pornografía infantil. Salsa era orgía, hot dog era niño y nuez era menor de tez oscura. Este caso se conoce como el Pizzagate. En internet se tejió toda una teoría conspirativa que se esparció como pólvora. Las fotografías de unas sobrinas que había subido Alefantis a su cuenta de Instagram fueron usadas como prueba de que comercializaba menores. Y pronto se dijo que como él era homosexual, ese dato es cierto, él es homosexual, sus principales clientes en el consumo de niños eran también homosexuales, igual que él. Entonces no solo se encumbró una grotesca teoría conspirativa, sino que se alimentó un torrente imparable de discurso de odio. Alefantis y todo el personal recibían constantes insultos y amenazas de muerte de todo tipo y por todos los medios. Desde luego, los partidarios del entonces candidato Donald Trump fueron los mayores activistas en la propagación de tales datos porque venían a confirmar sus creencias y sus sesgos. Ahora, me voy a permitir hacer una pausa a la historia de la pizzería para viajar un poco hacia atrás, remontarme 179 años antes, a noviembre de 1833, cuando el prestigioso científico, matemático, químico y astrónomo John Frederick William Herschel viajó junto a su familia hacia el Cabo de Buena Esperanza en África para estudiar nebulosas y estrellas que no se percibían desde Londres. Herschel, que había sido nombrado Sir por su importante aporte a la ciencia, dedicaba su vida completamente a observar el cielo, a escribir todo lo que veía. Tenía un gran telescopio que era su instrumento aliado para lograr su cometido científico. Tras 2 años de trabajo en el Cabo de Buena Esperanza, se enteró
le llegó la noticia de que en Nueva York se le había atribuido haber descubierto humanoides que vivían en la luna y que tenían alas como de murciélago. Herschel quedó desconcertado y no supo muy bien cómo tomar la situación. Algunos textos alegan que lo tomó con humor, señalando que sus investigaciones eran infinitamente más aburridas que esa historia. Era martes 25 de agosto del año 1835 y el periódico neoyorquino The Sun, que ya cumplía 2 años de impresiones, publicó este título prometedor: Grandes descubrimientos astronómicos hechos últimamente por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza. En 6 días y 6 notas tremebundas, el periódico informó que gracias al supertelescopio, Sir John descubrió, entre otras cosas, que habían bisontes, chivos, unicornios azules, hombres bajitos con alas como de murciélago, flores, templos y océanos. Con tal historia, el periódico neoyorquino subió su circulación de 4.000 a 19.000 ejemplares al día, más que ningún otro diario del planeta en ese entonces. Y debido al éxito, más allá de las publicaciones que sacó durante 6 días seguidos, contrató a un ilustrador para poder graficar todo lo que supuestamente Sir John había descubierto a través de su telescopio. Fue tal el éxito que incluso las historias con las gráficas se vendieron posteriormente como una separata exclusiva. Lo cierto es que The Sun afirmaba que el texto de Herschel y la Luna estaba tomado de un diario científico cuyo nombre es Edinburgh Journal of Science, de gran prestigio en Gran Bretaña, y supuestamente en esta circulación científica el autor era Andrew Grant, discípulo de Herschel. Ahora, resulta que Andrew Grant no era discípulo de Herschel, ni siquiera existía, y esta publicación científica había dejado de estar en circulación 2 años antes de la publicación neoyorquina. Como en ese momento no había la posibilidad de mandar un correo electrónico o mandar un WhatsApp a algún colega en Londres, muchos periodistas optaron por escribir cartas al otro lado del océano para consultar el supuesto hallazgo. Otros optaron por republicar la noticia tan impactante. Otros incluso alegaban haber visto la publicación científica que recogía los hallazgos de Herschel. El mensaje tardó entre 3 y 5 semanas en llegar al otro continente y algunos medios europeos también hicieron eco de la noticia y lograron que la historia sea traducida del inglés al francés y al alemán. Cuando los periodistas estadounidenses tuvieron la contundencia para afirmar que The Sun había mentido, el periódico neoyorquino ya había ganado muchísimo dinero y había logrado incluso publicar la separata que les comentaba. El periódico nunca admitió que inventó la historia. Sí escribió una columna en la que dejaba abierta la posibilidad de que la historia no sea totalmente cierta, pero nunca enfatizó con contundencia que había engañado a los lectores. Se estarán preguntando ustedes por qué traigo a colación y revuelvo en la misma licuadora una teoría de conspiración del año 2016, Pizzagate, y el engaño mediático de 1835. Lo que quiero decir es que, si bien ambas están distanciadas en el tiempo, las dos comparten como base el engaño. En ambos casos hubo intereses previos de por medio para promover el engaño.
Por un lado, hubo el interés de inclinar la balanza electoral y por el otro, se buscó sacar jugosos ingresos económicos con la historia. Estas dos motivaciones siguen explicando el por qué la desinformación está tan latente en la sociedad. Es decir, hay intereses por detrás para que la desinformación esté presente. Si bien algunas condiciones de contexto han cambiado tras la revolución tecnológica de la comunicación y el adelanto de los medios de transporte que vivimos ahora, en el fondo se trata de un dato o un conjunto de datos que logran que la población tome decisiones o se vea influenciada de algún modo por lo que el emisor dispone. La historia que les compartí sobre el descubrimiento de la Luna es conocida como el gran engaño de la Luna. Si quieren la pueden buscar en internet, hay un montón de documentos interesantes al respecto. Y está catalogada como la primera fake news de la historia contemporánea, porque fue la primera mentira difundida a gran escala, gracias a la combinación de los nuevos medios de comunicación de esa época y el transporte de masa. Por supuesto, es mi deber advertirles que no se trata del primer engaño de la historia de la humanidad, pues ya se ha señalado que hay vestigios más antiguos, como por ejemplo, cuando en tiempos romanos Marco Antonio conoció a Cleopatra, Octavio lanzó una campaña de propaganda en contra de Marco Antonio con el fin de arruinar su reputación. Dicha campaña fue compuesta de frases cortas que se grababan en monedas, casi como un antiguo tuit. Estas frases pintaban a Marco Antonio como un mujeriego, un borracho y un simple títere de Cleopatra. También hay registros de que en 1564 se hizo correr la noticia de que el rey español, Felipe II, había sido asesinado. Nunca se supo exactamente de dónde salió el dato, pero lo cierto es que el rey tuvo que mandar cartas por mar y por tierra para advertir que no era cierto. María de la Albúmeda Serrano Mota, directora del Archivo Histórico de Cuenca, explica que el peligro de este bulo era que si salía de Madrid, cruzaba los Pirineos y recalaba en Flandes, Francia, Inglaterra o incluso los territorios americanos, se iba a pensar que había una total ausencia de autoridad, lo cual podía incentivar revueltas. Además, aquel rumor del asesinato podía dañar gravemente la imagen del personal que cuidaba al rey en ese momento por no haber protegido adecuadamente su vida. Así es, entonces, cuando uno escarba la historia, descubre que la desinformación... Carolina, si puedes ir ya cerrando, por favor. Ok, claro que sí, estoy en lo último. Bueno, así es como uno descubre de que realmente hay antecedentes muy antiguos, tantos como la civilización. Entonces, ante eso nos preguntamos como, ¿qué podemos hacer? Porque estamos ante un problema que no es nuevo, pero que es cada vez más agresivo. Mi respuesta personal desde la militancia a la veracidad de los hechos y el compromiso periodístico es entender cómo funciona la desinformación, contrarrestarla, incentivar a la nueva cultura de consumo informativo, que sea muchísimo más crítica, que vaya en contra de la inmediatez y el sensacionalismo. Es importante también que entendamos que se trata no solo de compartir un dato impreciso, sino de hacer frente a toda esa narrativa que lo que hace es carcomer la convivencia. Voy a cerrar invitándoles a un espacio en el que tendremos la siguiente semana justamente para seguir hablando sobre desinformación. Ahí pueden ver ustedes la página web, están abiertas las inscripciones todavía, así que pueden unirse a este espacio gratuito donde vamos a seguir conversando sobre desinformación y agradezco muchísimo la posibilidad también de compartir este espacio con tan prestigiosos colegas e investigadores. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Hemos estado con Carolina Méndez, que nos ha llevado por este ámbito histórico de las informaciones falsas y que realmente no es un problema de larga data. Para continuar, quiero presentarles a nuestra siguiente colega, que es Sandra Villegas.
que posee una maestría en comunicación estratégica y diplomados en formulación, evaluación y gestión de proyectos, investigación de la comunicación y educación superior. Actualmente es docente e investigadora del Instituto de Investigación Posgrado e Interacción Social, IPICOM, de la carrera de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA, y docente en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional La Paz. Ha sido coordinadora metodológica del Observatorio Nacional de Medios, ONADEM, de la Fundación UNIR Bolivia en el periodo 2006-2013, y fue especialista en coordinación intergeneracional y de comunicación del programa conjunto para la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas durante el periodo de 2015 a 2016. Sandra nos va a presentar la desinformación, libertad de expresión y derechos humanos. Querida Sandra, un placer tenerte en nuestro ciclo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Yo muy contenta de formar parte de este 10º ciclo de estudios especializados en investigación. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, ahí está. Muchísimas gracias. Entonces empiezo. Voy a ponerme un cronómetro para tratar de cumplir con el tiempo. Perfecto. Mi participación está ligada a lo que es la desinformación, la libertad de expresión y los derechos humanos, y quiero en ese sentido partir de esta articulación conceptual que he realizado. En general, la libertad de expresión está definida, contemplada desde el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el derecho a opinión y expresión que tiene todo ser humano sin la necesidad de recibir algún tipo de interferencia, y además a la posibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio, ¿no? El concepto de Internet está ligado, obviamente, a este conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, pero también ligado a lo que hoy en día se reconoce como el derecho de acceso a Internet, que hoy en día es vital para lo que se conoce como nuestra ciudadanía digital. El tercer concepto es el ligado a la desinformación, que es conocido como la información falsa o engañosa, que se difunde de una manera intencionada para engañar, manipular o distorsionar creencias, emociones u opiniones del público en general. Sin duda, estos tres conceptos ligados de esta manera están también pensados con la necesidad de trabajar en la prevención de la desinformación, haciéndolo de dos maneras, sugiero yo. La primera, que tendría que ver con las aplicaciones de algunas restricciones que ya están normadas internacionalmente, restricciones aplicables a la libertad de expresión, y la segunda, concretamente ligada a la alfabetización mediática e informacional. La desinformación es un fenómeno muy complejo. Tiene que ver con estos mensajes que pueden promover odio, discriminación, racismo, pero también reproducir estereotipos, prejuicios que atentan contra otros derechos humanos de otras personas, como la privacidad, el honor, la presunción de inocencia, la seguridad, la dignidad. Y también atenta contra un buen periodismo, que es aquel que está dedicado a supervisar la gestión de las autoridades públicas, promover la transparencia y el control social. De alguna u otra manera, la desinformación se filtra a partir de mensajes de sátira o parodia, que es lo que hacen también los ciudadanos, contenido engañoso, contenido impostor, contenido fabricado. Todo eso establece una suerte de conexión falsa, un contexto falso y un contenido manipulado que puede tener una intención muy inocente o simplemente ser planificado y estar muy bien, muy bien dirigido a manipular, ¿no? En ese sentido, es vital tomar en cuenta esta desinformación en el contexto del Internet, donde en general asumimos que esta es una gran pista digital donde compartimos cosas buenas y compartimos cosas malas, ¿no? Lo positivo es el acceso masivo a la información, la educación en línea, el teletrabajo, especialmente en la época de pandemia, el comercio electrónico, las relaciones con familiares y amigos que están a distancia, el entretenimiento y también el ciberactivismo, que promueve desde hoy en día y hace ya algún tiempo el control social desde grupos determinados organizados con relación a alguna temática. Pero también estamos conscientes de que está presente lo malo, como es la pornografía, el ciberacoso, la deep web, las armas, la trata y tráfico.
las estafas, los robos de datos personales, los discursos de odio y la desinformación. En ese sentido, es vital tomar en cuenta que la desinformación tiene distintos planos desde los cuales tiene que ser concebida, planos y tipos que podemos clasificar en algunos de los que planteo a continuación. La desinformación con fines políticos, normalmente a través de la propaganda, que en épocas electorales tiende a trabajar lo que era la antigua y la actual guerra sucia, ahora a través de las redes sociales, pero que a nivel mundial también se traducen experiencias nefastas como el proyecto Echelon y el proyecto de Gran Cortafuegos, el primero en Estados Unidos y el segundo en China, que lo que hacen es promover sistemas de cibervigilancia digital a nivel mundial con la alianza de varios países para pinchar teléfonos, hackear cuentas, ¿no? Y obviamente hacer mal uso de esos datos. Está la desinformación con fines ilícitos, que tiene que ver con todos los ciberdelitos, para trata y tráfico, ya lo decíamos, para el hacking, el acoso, el bullying, el fraude electrónico, donde hay gente que hace de este negocio su modo de vida y que desafortunadamente también lo tenemos en este tiempo, ¿no? Está la desinformación desde la ciudadanía, y esta nos compete a todos los ciudadanos, y está ligado obviamente a lo que compartimos en nuestras redes sociales, desde rumores, pero también todo lo que son nuestros prejuicios, todo lo que son nuestros odios, nuestro resentimiento, nuestra frustración a través de los discursos de odio, y lo que también ahora se conoce como los linchamientos digitales, ¿no? Más allá de comprobarse un hecho, se juzga a una persona, se le insulta, se le amenaza, y obviamente eso vulnera cualquier principio de derechos humanos, de dignidad, de honor, de presunción de inocencia, y obviamente vulnera todo lo que puede ser un entorno pacífico y armonioso. En ese sentido, es muy importante, y ya lo hemos visto en la época de la cuarentena, el tema, los mismos memes, cuando en lugar de promover el tema de la concientización para hacer uso de las vacunas, se difundían mensajes que pueden ser muy divertidos, pero que desafortunadamente distorsionaban, desinformaban y en nada contribuían a la necesidad de la precaución, la prevención y el uso de vacunas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido y en ese plano he puesto a la par el tema de la desinformación que podemos encontrar en los medios de comunicación y que pueden promover algunos periodistas, y la necesidad de replantear y reforzar, seguir trabajando el tema de la ética periodística. Ya tenemos un Tribunal Nacional de Ética Periodística y la verdad es que necesita mayor respaldo para impulsar el tema de la capacitación permanente en el tema ética. Está también el tema de la ética de las fuentes de información y su formación en vocería. Tenemos algunas autoridades públicas en función de gobierno, antes, durante, después, que declaran hechos que no son ciertos y obviamente se les da cobertura y luego se constata que no habían sido hechos veraces. Ha pasado con el caso de una señora que se la ha acusado de secuestrar a una bebé. Hace poco buscaba su imagen y sigue circulando en alusión a que era la secuestradora de un bebé, que en realidad ella nunca, ilícito que ella nunca cometió, ¿no? Y de la mano de todo esa confusión se genera un malestar social que se traduce en acoso y agresiones a periodistas. De modo que ahí ataco a la parte de la necesidad de frenar la desinformación, porque también está yendo en contra de lo que es un buen periodismo, lo que puede ser el trabajo de los periodistas para brindar y orientar a la ciudadanía. Paralelamente también tenemos que hablar ineludiblemente de los influencers, los youtubers, los instagramers, que son jóvenes que llegan a muchos otros jóvenes que en ocasiones pueden opinar libremente, de repente sin mayor conocimiento, sobre determinados temas. Son nuestros nuevos líderes de opinión y desafortunadamente pueden también caer en situaciones de desinformación incluso sin proponerse. Entonces ahí cuidado y alertas con relación a qué cosas se comparte, qué cosas se comenta y qué cosas se cree de estos nuevos líderes de opinión, que necesariamente no tienen que ver con el mundo de la política, sino al contrario, pueden tener que ver con cualquier otro tipo de situaciones. De esa mano viene esta otra posibilidad, de la que seguramente ya nos va a hablar el doctor Torrico, que tiene que ver con la desinformación en general, debido a la falta de información, ¿no? Que también vulnera nuestro derecho de acceso a la información
en general, de nuestro derecho al acceso a la información pública en particular, y en general nuestros derechos humanos integralmente. Entonces, esta propuesta de prevenir la desinformación a través de las limitaciones a la libertad de expresión en Internet están ligadas a ya el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que afirma que todo derecho conlleva deberes y responsabilidades especiales. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que está contemplando algunas restricciones que es preciso conocer. Aquí puntualizo cuáles son esas restricciones. Concretamente, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1981 y la Declaración Conjunta sobre Internet en 2003 con relación a la propuesta de los relatores de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantean estos lineamientos que son importantes y son los límites excepcionales que hay que tomar en cuenta cualquier periodista y cualquier ciudadano con relación a la precaución y el respeto a los derechos de las otras personas. Entonces, toda persona, nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene derecho a libertad de pensamiento y expresión, pero ese derecho está sujeto a, sin duda, el respeto a los otros derechos humanos, y en este sentido el ejercicio de ese derecho no puede estar sujeto a censura previa y responsabilidades ulteriores. Está bien, pero debe tener en cuenta que el ejercicio de ese derecho también está condicionado por el respeto a la reputación de los demás. La protección a la seguridad nacional. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Se hace una suerte de restricción a los espectáculos siempre y cuando se resguarde la protección moral a la infancia y la adolescencia. Está prohibida la ley de propaganda en favor de la guerra, la apología al odio nacional, racial y religioso. Y en esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, plantea lo propio con relación a la protección al derecho al honor, contra la difamación, el derecho a la privacidad, al olvido, a la prevención de la difusión de contenidos que puedan considerarse obscenos, a la pornografía, a la sedición, al perjurio, de nuevo a la seguridad ciudadana, a la incitación al odio, a la vulneración de los secretos comerciales, al etiquetado a la protección del etiquetado de los alimentos por temas de salud pública y obviamente el respeto de acceso a la confidencialidad de aquellos documentos que merezcan o que hayan sido previstos que deban ser confidenciales. Tenemos a nivel nacional normas concretas en nuestra misma Constitución Política del Estado, la ley de imprenta, la ley de telecomunicaciones y otros acuerdos y tratados internacionales firmados por nuestro país que prevén ya que la libertad de expresión y el derecho a Internet están garantizados, deben ser garantizados, particularmente con relación a la necesidad de cerrar la brecha digital, garantizar el acceso a Internet, adoptar regulaciones y políticas que promuevan la interoperabilidad, interconexión a Internet a nivel global y que se fomente el libre flujo de información y, por tanto, la libertad de expresión. De manera más reciente, el 2019, se han lanzado los desafíos claves para la libertad de expresión, que son estos tres: la creación de un ambiente que permita el ejercicio de la libertad de expresión, consolidar y mantener Internet libre, abierta e inclusiva, y el control privado que amenaza la libertad de expresión con relación a esos sistemas de ciberseguridad, ¿no? Estos desafíos fueron lanzados por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y de Opinión y Expresión y otros representantes de similar nivel. Me apuro simplemente el desglose de estos tres desafíos que tienen que ver sin duda también con la seguridad de los periodistas, pero también con incluir una normativa ligada a la limitación de la libertad de expresión en el marco que les he planteado. Voy adelantando un poquito. Y para la segunda parte, que es la de la alfabetización mediática e informacional, que es esto, ¿no es cierto? Esta alfabetización tiene que ver con las competencias esenciales, habilidades y actitudes que permitan a los ciudadanos interactuar con los medios de comunicación y otros proveedores de la información de manera eficaz, ¿no? Por tanto, lo que habíamos pensado que era nuestra alfabetización en función de aprender a leer y escribir, ahora tiene que ver con nuestras
necesidad de aprender competencias esenciales, habilidades y actitudes para el consumo de medios y también para el uso de los sistemas de información. Y esto tiene que ver con las escuelas, universidades, las carreras de comunicación en especial, los gremios periodísticos, pero con toda aquella institución de la sociedad civil que esté interesada en promover la defensa de los derechos humanos y además amerita el diseño de políticas públicas sobre el derecho a Internet, el derecho a la libertad de expresión en Internet y la alfabetización mediática e informacional. Nos van a hablar durante este ciclo de la manera de hacerlo, fast-checking, cómo hacerlo, verificar las fuentes, ¿no? Verificar la información si está en otros medios, aprender a manejar un cierto código de ética, el manejo de las comunidades online, ¿no es cierto?, de los grupos que tenemos. Este es un desafío donde el rol de los medios, los periodistas, los gobiernos y la ciudadanía tiene que ser muy importante. Ya no es cosa de culpar a los medios, ya no es cosa de culpar a los periodistas o a los gobiernos, también es corresponsable a la ciudadanía de aprender a respetar los derechos humanos de sus conciudadanos, de cualquier persona, y además alfabetizarse mediática e informacionalmente. Los pasos y los documentos que ya nos ha proporcionado la UNESCO están aquí sugeridos. Está los indicadores de rol mediático y los indicadores sobre universalidad de Internet, y está también la legislación que están trabajando ya otros países en este sentido, y creo que la corresponsabilidad de la ciudadanía y nuestras autoridades a nivel central, departamental y municipal es vital para empezar a discutir estos temas de trascendental importancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Sandra, que has articulado 3 ámbitos de la desinformación, la libertad de expresión y los derechos humanos. Creo que es muy importante la precisión con la cual cerrabas tu presentación. Muchas gracias. Ahora me toca presentar a nuestro tercer participante dentro de este 10º ciclo de estudios especializados en comunicación, derechos, ciudadanías y competencia, la alfabetización mediática e informacional ante la desinformación. Quiero invitar a Eric Torrico, quien es doctor en comunicación, dirige el posgrado en comunicación y periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar, es responsable del proyecto de comunicación democrática en la Fundación Unir Bolivia y docente de la Universidad Mayor de San Andrés, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y expresidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia. Entre sus libros más importantes figuran Periodismo, Apuntes Teórico-Técnicos, La tesis en comunicación, Elementos para elaborarla, Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación, hacia la comunicación decolonial, la comunicación pensada desde América Latina y comunicación rehumanizadora, ruta decolonial. Es un placer estar con un gran maestro como es el doctor Eric Torrico. Adelante, Eric, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias, Edgar. Buenos días. Es un gusto poder participar en esta importante actividad de nuestra ABOIC, a cuyo directorio agradezco por la oportunidad, felicito por la organización de este ciclo. También agradezco y saludo a todo el equipo de la Universidad Evangélica, a las colegas Sandra Villegas, Carolina Méndez, que están presentes en este panel, y bueno, a todos quienes están participando de esta sesión a la distancia. Yo quiero hablar de una propuesta que está en curso desde hace algunos meses en algunos espacios, que se refiere al derecho a la no desinformación. Quisiera que compartamos, por favor, las diapositivas. Este es un derecho que tiene que nacer. Por eso está en el plano todavía de la idea, de la alternativa, pero finalmente de la necesidad.
porque la desinformación se ha convertido en un problema presente, cotidiano. Como decía Carolina, esto tiene una larga historia, no es algo que haya surgido apenas hace unos años. Lo que ha sucedido nada más es que se ha intensificado la vigencia de esta cuestión gracias a la alta tecnologización que está atravesando nuestra sociedad, ¿no? Tal vez hace falta pensar un poco en el concepto de desinformación para tomar un poco más de conciencia al respecto. Si, por ejemplo, separamos este prefijo des en la palabra desinformación, podemos marcar de mejor manera la idea que está implicada en esta noción. O sea, desinformación quiere decir algo que deshace la información. En términos más generales podríamos decir que es el equivalente de la no información, o sea, de la inexistencia, de la carencia, de la ausencia de información, o en otro caso, de la distorsión de la información que podría ser real. Entonces, la desinformación implica siempre la falsedad, mayor o menor. Hay una intención, no se desinforma por casualidad apenas, ¿no? Sino que se tiene algún motivo para hacerlo y generalmente detrás de ese motivo hay algún interés que también casi generalmente es un interés de tipo político o de tipo económico, y en consecuencia en la desinformación se persigue algún objetivo. Se trata de encubrir algo, se trata de evitar que se sepa algo, se trata de desacreditar a algo, a alguien, y para ello se tiene identificados algunos blancos, entre comillas, o sea, unos destinatarios, que son los que tienen que recibir los mensajes desinformadores y en quienes se espera obtener unos resultados, unos efectos. Tiene que tener esta desinformación algún tipo de consecuencia que responda al interés y al objetivo de quien está provocando esa desinformación. La desinformación entonces se mueve entre estos extremos. Por un lado, la incertidumbre, se trata de provocar la incertidumbre, de poner en duda alguna situación, algún hecho, alguna declaración, alguna afirmación. Y en el otro extremo está la gente que resulta blanco de estas acciones y que es normalmente gente que está desprevenida, o sea, no tiene toda la atención que debe ponerle a los que están en esta circulación de mensajes y simplemente los recibe, puede sorprenderse, impactarse y hacerlo de tal modo que incluso se ve animada a reproducir los mensajes que le están llegando. Entonces, no siempre se ve en este movimiento, en esta dinámica de la desinformación, que hay alguien detrás de cada mensaje desinformador que está moviendo los hilos, ¿no? Es como que hay un titiritero ahí escondido que hace parte de los juegos de poder, porque la desinformación entra en eso, en ese contexto en el que están pugnándose diferentes intereses por conquistar espacios, en este caso espacios en las percepciones, en las mentes, en las ideas, en la opinión de las personas. Pero como ya más o menos sugerí, esta desinformación lo que quiere no es aportar ninguna seguridad, sino más bien todo lo contrario, generar desconcierto. Y para eso la población identificada es aquella que tiene una vulnerabilidad. Por ejemplo, los más adictos a las tecnologías de la información y la comunicación pueden caer más fácilmente en estos
juegos de la desinformación y convertirse en cómplices, a veces ingenuamente, al amplificar lo que les está llegando y que no está verificado. En el trasfondo de todo esto hay que entender que también los procesos de desinformación implican procesos de planificación. O sea, estamos hablando de estructuras de desinformación. Por eso no es algo que apenas ocurra circunstancialmente, por descuido, por omisión, por dejadez, aunque también pueden darse ese tipo de casos, pero lo fundamental, lo central en la desinformación es que hay algo organizado. De esa manera, la desinformación se convierte en un peligro para la sociedad, porque impide que las personas puedan conocer los acontecimientos, conocer las realidades de su entorno cercano o más lejano, porque no se les muestra esas realidades o se las presenta de manera desvirtuada. Y si eso sucede, se está en el fondo neutralizando a la ciudadanía, se está anulando la posibilidad de que los ciudadanos participen en la vida pública. Y eso fácilmente puede derivar en el aliento del autoritarismo, y donde hay autoritarismo generalmente tenemos un gran campo de cultivo de la corrupción, porque se desarrolla lo que se llama la cultura de la opacidad, o sea, de la falta de transparencia, todo se hace opaco entre sombras y ahí puede pasar lo que fuera. Y en el caso de la población, más o menos ocurre lo que vemos aquí con la familia de los Simpsons, ¿no? Que se puede llegar a caer en el conformismo, ¿no? Se acepta lo que venga y se pierde aquello de que nos hablaba Indira reiteradamente en la conferencia inaugural, el sentido crítico, el pensamiento crítico. La desinformación, entonces, al ser un peligro, lo que está haciendo es poner muchos derechos de las personas en riesgo. La desinformación en sí misma es una vulneración de derechos, pero al mismo tiempo alienta otras vulneraciones. En lo que nos concierne, los derechos que están siendo atentados por la desinformación, primero, como mencionaba Sandra, son el derecho a la información, este derecho a buscar, recibir y difundir información sin discriminación. Y por esa vía también resulta afectado el derecho a la participación en los asuntos públicos, ¿no? Esto hace que nuestras libertades sean condicionadas, restringidas, en algunos casos fatales, eliminadas. La censura es algo que se manifiesta en ese plano de manera muy, muy contundente. Y de nuevo hay que decir que la desinformación desemboca en la anulación de la ciudadanía y en la anulación del pluralismo en las sociedades que se pretenden democráticas. Pero esto de lo que estamos hablando a veces pareciera que es distante, que le pasa a otra gente, que ocurre en otro continente, y no es cierto, ¿no? Tenemos que volcar un poco la mirada a nuestro contexto inmediato, y por ejemplo eso es lo que se ha hecho con este estudio trabajado desde la Fundación Unir Bolivia, que hizo un análisis aprovechando las bases de datos de las verificadoras Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, de mensajes desinformadores que circularon en el país, sobre todo en redes digitales, entre agosto del 2019 y octubre del 2021, que representaron, de acuerdo con estas bases de datos, alrededor de 3.500 productos, ¿no?, de desinformadores, que en la Fundación UNIR los clasificamos en las áreas de política, democracia, salud y economía, porque además el contexto de la COVID-19 fue determinante para esto. Les muestro nada más algunos de los datos para que tomemos nota de esto, de que la desinformación está con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en ese lapso, ¿dónde ha circulado la mayor parte de esos mensajes desinformadores? En Facebook, ¿no? Esto que está en amarillo en la primera
torta ahí en la pantalla nos indica eso. Después tenemos que la principal manera de manifestarse de estos mensajes desinformadores ha sido la de la combinación entre texto e imagen, como sucede generalmente con los memes. ¿En qué se ha basado principalmente la desinformación? Bueno, en la invención de hechos. O sea, el 27% de los mensajes eran hechos falsos, o sea, imaginados por los generadores de la desinformación. ¿Qué recurso discursivo ha prevalecido en esos mensajes desinformadores? En ese tiempo, la acusación. Esto sobre todo está relacionado con el ámbito de la política, que ha cubierto la mayoría de los mensajes. En materia de recursos técnicos se ha privilegiado lo que hemos llamado la edición por armado, o sea, se agarra pedazos de a veces dos mensajes o más que pueden ser reales, se los combina y se fabrica un hecho nuevo, ¿no? Se arma un nuevo hecho para informarlo y presentarlo como que fuese cierto. Y la motivación principal ha sido reconocible, al menos en el 35% de esos mensajes, ha sido el engaño. O sea, los mensajes han sido planteados para engañar. Esto nos lleva a la necesidad de que reflexionemos sobre el derecho a la información, que viene a ser una de las principales formas que podemos tener los ciudadanos para garantizar nuestros derechos humanos más ampliamente. Este derecho a la información implica la posibilidad de que accedamos a información general, todas las personas, ¿sí? Que podamos trabajar pensando en que los medios y los periodistas nos van a informar, pero que a su vez estos medios van a tener posibilidad de acceder a información, de acceder a las fuentes para informarnos a nosotros, ciudadanos. Y sabemos bien que este derecho está constitucionalizado en Bolivia desde el 2009, pero no termina de estar puesto en operación, ¿no? Como sabemos, Bolivia es uno de los dos países de la región americana que carece de una ley de acceso a la información. En ese sentido, algo está pasando y necesitamos que el Estado, que es el garante de los derechos, o sea, los derechos no existen si el Estado no hace nada al respecto. Necesitamos que este Estado, y más concretamente los funcionarios, porque a veces cuando hablamos de Estado es una abstracción, es algo lejano, y no hay quien se haga responsable. Pero aquí tenemos responsables, y estos responsables empiezan desde la presidencia del país hasta el último servidor público de cualquier institución que tengamos, ¿no? Entonces, todas estas personas están obligadas a ser garantes de nuestros derechos y tienen que crear y mantener entornos propicios para que todos nosotros podamos vivir en el marco de vigencia plena de tales derechos. Hace falta que las organizaciones de la sociedad civil sean independientes, no estén digitadas, cooptadas, manipuladas, ¿no? Que los medios sean muchos y además sean pluralistas, porque no se trata solo de tener muchos medios que al final pueden hablar el mismo lenguaje, sino se trata de que haya muchos, pero haya posibilidades de tener diferentes puntos de vista en sus acercamientos a la realidad informativa. Necesitamos que haya una interacción entre gobernantes y gobernados que sea transparente, que sea honesta, que sea frecuente. Y también desde el Estado se requiere que haya políticas de inclusión informativa. A esto se suman estas otras cuestiones aquí señaladas que tienen que ver con la vigencia plena de todas las libertades, en particular las que nos interesan en esta materia, ¿no? De pensamiento, expresión, prensa, bueno, el acceso a la información, la transparencia en la asignación publicitaria, porque a veces eso condiciona los procesos informativos masivos, el aliento y la práctica del debate democrático con la generación de espacios para ello, donde se pueda, donde corresponda, el aliento de una educación que cultive el pensamiento crítico, eso es clave. Tenemos que quebrar la vieja forma de enseñar
que nada más se basa en lo repetitivo, en lo memorístico. Tenemos que tomar posición, o sea, ser capaces de leer la realidad, de opinar sobre esa realidad, pero informadamente. Por ahí va el pensamiento crítico. Y hay que desarrollar, con impulso del Estado, capacidades ciudadanas para enfrentar el problema de la desinformación. Y esto pasa por lo que Sandra también ya mencionaba, que es la alfabetización digital, voy a decir para abreviar. Pero además, los responsables del Estado deben evitar ser ellos mismos generadores o reproductores de desinformación. Si vemos esta lista de acciones deseables, conviene hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto de todo esto tenemos hoy en la sociedad actual y no solamente en la sociedad boliviana? Entonces, frente a ello, y sabiendo que este derecho a la información todavía está en camino de poder aparecer, necesitamos complementarlo con este otro, con el derecho a la no desinformación, que vendría a reforzar, por un lado, el ya clásico derecho a la información, derecho de acceso a la información, y también al que tenemos constitucionalizado en el país, que es el derecho a la información y la comunicación. ¿De qué se trata entonces? Se trata no solo de que podamos acceder a información, sino además de que esa información sea de calidad, de que esa información no sea falsa y de que esa información esté verificada. Entonces, volvemos a pensar en que la posibilidad de conseguir, de concretar este derecho a la no desinformación implica que tengamos transparencia en el Estado, que haya también un periodismo de calidad. A veces nuestro periodismo se deja llevar por el sensacionalismo o por la pura propaganda. Necesitamos que haya pluralidad de fuentes informativas. No nos concentremos en 20 que todos los días las vemos, las oímos, las leemos en todas partes, ¿no? Que haya acceso efectivo a la información para todas las personas que así lo requieran y demanden, que se desarrollen acciones y capacidades de alfabetización mediática e informacional, que cuando nos encontremos con desinformación la sepamos reconocer, la denunciemos y la enfrentemos. Y bueno, en general esto tiene que ver con que haya vigencia plena y ejercicio de todas las libertades que están presentes en nuestra Constitución, pero que son libertades que además las podemos poner en expansión, como con este nuevo derecho, ¿no? Este derecho a la no desinformación. ¿Qué necesitamos? Por lo tanto, necesitamos intervenir todos desde donde estamos, desde lo que hacemos, desde lo que somos, para que estos derechos a la información, a la comunicación y a la no desinformación sean integrados en el espectro general de los derechos humanos. Está entonces abierto el desafío y bueno, ese es el mensaje final que les quiero dejar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido Eric. Creo que a la finalización de este primer panel hemos tenido un contenido muy interesante que, y además creo muy reflexivo en relación a lo que nos toca encarar en esta nuestra realidad o nuestras realidades, sobre todo influida por el ámbito digital. Con Carolina hemos visto cómo la desinformación ha sido una característica de la comunicación humana desde tiempos inmemorables. Hay que reconocer que desde 1493 se ha amplificado, ¿no? Dramáticamente la desinformación a partir de la invención de la imprenta. Sandra articuló lo que es la desinformación, la libertad de expresión y los derechos humanos, y en este ámbito como periodistas, el Estado y además la ciudadanía son corresponsables de la gestión fundamentalmente de estos procesos, ¿no? de desinformación. Finalmente, Eric nos ha hablado
de cómo la desinformación está apuntando, ¿no?, a espacios de básicamente de las percepciones, de las opiniones de las personas, que lastimosamente no aporta a nuestra seguridad cotidiana, sino abre muchas brechas de cultivar espacios de incertidumbre, ¿no? Entonces, es una frase fuerte de dejarnos de ser cómplices ingenuos de esta situación y dejar de atentar a los derechos, sobre todo en el ámbito de la información, ¿no? Generar espacios más bien participativos de asuntos públicos donde el protagonismo lo juegue la ciudadanía en general, ¿no? Creo que este derecho a la no desinformación tenemos que ejercerlo, y la comunicación definitivamente debe emplearse como conciencia de valor social, donde el comunicador, la comunicadora, como nos ha mencionado Carolina, Sandra y Eric, debe ser un experto, debe ser una experta formada, ¿no? Y fundamentalmente la falta de conciencia crítica solo puede ser solventada mediante la alfabetización mediática. Creo que ese es el aporte que ha generado este primer panel en nuestro 10º ciclo, que lo hemos inaugurado hoy, y les invitamos a que continúen el resto de la jornada y el día de mañana por esta transmisión. Para mí ha sido un placer, un gusto acompañar este panel con tremendos expertos, expertas en la temática. Agradecerles su atención, darles también la bienvenida a quienes se han venido sumando a lo largo de nuestro primer panel, y invitarles a dar continuidad a este proceso. Muchas gracias. Ya terminando el primer panel sobre derechos, ciudadanía digital y políticas públicas, retos ante la desinformación e infodemia, agradecemos a Edgar Dávila, quien estuvo como moderador, y a los panelistas Carolina Méndez, Sandra Villegas y Eric Torrico. Siguiendo con el cronograma, estamos ingresando a un receso, retornando así a las 11:45 para continuar con la presentación de un libro muy interesante del investigador Rafael Loaiza. Nos vemos a las 11:45. Este evento se lleva adelante gracias a la alianza entre la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y la Universidad Evangélica Boliviana, con apoyo de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social y la UNESCO.